Ya, estamos al aire. Vamos a presentar enseguida. ¿Ya? Hace tiempo que no nos vemos. Me imagino cómo estarán, ya que no prenden sus cámaras, excepto algunos. Que están todos acostados. Pero súper bien que estén con la cámara encendida. Así que los invito. Después, por último, nos podemos un ratito cuando estén más decentes. La idea es dejar algo positivo, no algo negativo al vernos. Pero bueno, ahí por último, la próxima clase lo podríamos hacer para vernos un ratito, que igual el vernos también nos hace bien. Yo sé que también prendo poco la cámara, pero eh, aquí estoy. Así que eh, yo no encuentro nada malo que estar acostado, ¿no? Solamente decir que están pendientes, está súper bien. Ya, se ve, estoy presentando, creo que sí. Ya, súper bien. Vamos a ir a lo que quedamos en la clase anterior. Si ustedes se acuerdan, en la clase anterior nosotros habíamos visto toda la función exponencial. Ya empezamos a ver una pequeña parte de logaritmos. ¿Ya? Vimos algunas propiedades de logaritmos. Entonces, hoy día vamos a volver a repasar esas propiedades, ¿ya? Para que lo tengamos fresquita para esta clase. Y esa definición de logaritmo era lo que aparece aquí. ¿Ya? La definición del logaritmo es esta que aparece aquí. ¿Ya? Dice que si y es igual al logaritmo en base a de x, y ahora la estamos viendo como una función, recordar eso. A ver, voy a achicar esto para poder ver el chat. ¿Por qué no lo puedo achicar? Ay, denme un segundo. Ahí sí. Ya, por si tienen duda o por las preguntas que vaya haciendo yo, así es más fácil ver el chat. ¿Ya? Ya, pues, entonces yo decía que esta es la función logaritmo o la definición de logaritmo en realidad, y ustedes pueden ver de que de la función logarítmica, que es lo que está a la izquierda, se pasa a una función exponencial muy fácilmente. ¿Ya? ¿Por qué pasa esto? Porque la función exponencial y la función logarítmica son funciones que son inversas entre sí. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues la función cuadrática, la inversa de la función raíz cuadrada. ¿Ya? Porque cuando yo voy por un lado, ¿cómo me devuelvo? Con la otra. ¿Ya? Eso es más o menos, o sea, así a modo de verlo muy fácilmente o coloquialmente, eh, podríamos decirlo así. Es como si sumo, ¿cómo hago para devolverme? La resta. ¿Ya? Si multiplico, ¿cómo lo hago para devolverme? La división. En logaritmos y en función exponencial es lo mismo. ¿Ya? La exponencial va por un lado, la logarítmica hacia el otro. Y por eso son funciones inversas. ¿Ya? Bueno, entonces la función logarítmica, dije que era la que está aquí, al lado izquierdo, y al lado derecho está la función exponencial escrita de otra manera, ¿ya? Pero si nos vamos solamente a lo que es el logaritmo, nosotros para pasar de ese logaritmo a la función exponencial, se pasaba de esa manera, ¿ya? Entonces si yo tenía y igual logaritmo en base a de x, ¿ya? Estoy escribiendo exactamente lo mismo. La base seguía siendo base, pero solamente que ahora va a ser base de una potencia, ¿ya? El resultado, el resultado de esto iba a pasar a ser el exponente, a elevado a i, ¿ya? Y el argumento del logaritmo anterior va a pasar a ser el resultado, ¿ya?
es como que se hicieran un enroque ahí los elementos de la función y pasaron a ser otras, ¿ya? Y habían algunas propiedades de los logaritmos también, ya que las revisamos la semana pasada, pero las vamos a revisar de nuevo. El logaritmo de 1 en base, cualquier base, ya, esa podría ser logaritmo de en base 3 de 1, logaritmo en base 5 de 1, logaritmo en base 1/2 de 1, ¿ya? Todo eso van a ser 0, 0, 0, ¿ya? ¿Cuándo no podría ser? Por ejemplo, si yo pusiera el logaritmo de menos 5, de 3, perdón, de 1, eso no existe, ¿ya? Porque recuerden que las bases negativas no existen. Chiquillos, ¿alguna duda hasta ahí de la primera propiedad? Es decir, el logaritmo de 1 siempre es 0 en cualquier base si es que cumple las condiciones, ¿ya? Después teníamos otra propiedad que es logaritmo de b en base d, ¿ya? Es decir, es la misma, logaritmo de 5 en base 5, entonces esto va a ser siempre 1. Logaritmo de 8 en base 8 va a ser 1. Logaritmo de un medio es igual a 1, ¿ya? Súper simple. Lo mismo que arriba, la base tampoco puede ser negativa, por lo tanto, si es que llegara a ser negativa, no existe el resultado, al menos en los números reales, ¿ya? Viene alguien. Ya. Entonces, el logaritmo, esta era la otra propiedad que también habíamos visto, ¿ya? El logaritmo en base a de x elevado a n, es decir, cuando el argumento tiene un exponente, que en este caso el exponente sería el n, ese n viaja a ponerse al principio del logaritmo, ¿ya? Por ejemplo, logaritmo en base 7 de 2 elevado a 5, esto va a ser lo mismo, ese 5 va a viajar y se va a poner al principio, 5 y por todo lo que me quedo, en base 7, perdón, en base 7, borrarme justo aquí, quedó muy feo, logaritmo en base 7 de 2, ¿ya? Y esas son las tres propiedades que habíamos visto. ¿Para qué veo estas propiedades? Porque las vamos a estar ocupando ahora en la función logarítmica, ¿ya? Para ir entendiendo algunas cosas. Chiquillos, ¿hasta ahí alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? ¿Cualquier cosa? ¿No? ¿Estamos bien? Ya. Ya, la función logarítmica, entonces, sí, pues, eso es de... Ah, claro, eso es de la clase pasada. Sí, pero pregunta, ya, sí, pues. De todas maneras, si me quieren seguir haciendo consultas, no hay problema, o sea, aunque sea de la clase pasada o de ahora. Eh, de lo que vimos recién o no. Ya, bueno, vamos a seguir con la función logarítmica, después contesto si es que hay más dudas, ¿ya? Bueno, la función logarítmica, como decía recién, es f de x igual logaritmo en base a de x, ¿ya? Que también lo podemos escribir como y igual logaritmo en base a de x, ¿ya? Recuerden que y es lo mismo que f de x. Entonces, esta función tiene que cumplir con dos elementos, ¿ya? Que el a tiene que ser mayor que 0 y el a tiene que ser distinto de 1, ¿ya? Las mismas condiciones que cumplía la función exponencial, el a mayor que 0 y el a distinto de 1, ¿ya? ¿Algún ejemplo? Muchos ejemplos. F de x igual, por ejemplo, podría ser logaritmo en base 5 de x, ¿ya? Eh, También podría ser f de x igual logaritmo en base 3 de x menos 2, podría ser, ¿ya? Adentro del argumento también puede haber alguna resta, o podría ser f de x igual menos logaritmo en base 7 de 9, por ejemplo, ¿ya? Recuerden también de que si el logaritmo, si es que no había base, f de x igual logaritmo o 3 logaritmo de 2, eso significa que hay 3 logaritmo en base 10 de 2, ¿ya? Si no está escrito la base, quiere decir que
la base en realidad es 10, ¿ya? Ah, y hay otra cosa más. El f de x a veces aparece así, como ln, el logaritmo natural que se llama. Logaritmo natural de 7, ¿ya? Eso significa logaritmo en base exponencial, el número exponencial de 7, ¿ya? Esto en realidad aparece bastante, el ln, ¿ya? El ln significa logaritmo natural y quiere decir de que es el logaritmo en base exponencial. Y ese número, el exponencial, es un número que está definido, así como pi, es lo mismo, pero el e vale 2,71, ahora 71, 73, ya no me acuerdo, le vamos a dejar como 71, y es el número de Euler que corresponde a el número de la exponencial, ¿ya? ¿Cómo se representa la exponencial? Entonces, eso, todo eso podrían ser ejemplos de funciones logarítmicas, ¿ya? Entonces aquí vamos a trabajar un poquito la igualdad, antes de pasar a los ejercicios en realidad de la misma función para tener algunas cosas claras. Sí, voy a hablar del trabajo. Sí, sí, lo voy a hablar al final del trabajo, tengo todo bien explicado, ¿ya? Em, ya, alguna igualdad de logaritmo. Lo mismo que aparecía antes, ahí aparece la definición, ¿ya? Y después, ¿cómo yo podría pasar esto a igualdad de logaritmo? Si alguien me lo quiere decir, yo sé que escribirlo aquí en el chat, algo así con exponencial o exponente va a ser difícil, pero por último, que me vayan, no sé, diciendo alguna cosa, si quieren activar los micrófonos, por favor, estamos eh, estamos súper bien, o sea, estamos a disposición, ¿ya? Aquí dice logaritmo en base 2 de x es igual a 5. Yo le podría decir, les pregunto entonces, ¿cuál sería la base, ¿ya?, de la igualdad? Vamos a tratar de hacer lo mismo que está acá arriba, ¿ya? ¿Cuál sería la base? ¿Ya? ¿Cómo quedaría la base? 2, perfecto, 2, ¿ya? La base del logaritmo es 2, ¿ya? Y cuando pasa hacia el otro lado, sigue siendo 2, ¿ya? Eso fue una de las cosas que dije antes. 2. ¿Y el exponente cuál va a ser? 2 elevado a... No, el exponente, ¿ya? Fíjense que aquí el i es el exponente, ¿ya?, que es el resultado, ¿ya? El resultado pasa a ser aquí el i. Entonces 2 elevado a 5 es igual a x, ¿ya? Y el x, obviamente, es lo que me faltaba, que era el argumento, ¿ya? Entonces aquí, de este logaritmo, ¿cuánto valdría x? 2 elevado a 5, que es 2 por 2 por 2 por 2, y eso es 32, ¿ya? Súper bien. Aquí en realidad lo que estamos haciendo, estamos simplemente pasando a, a función exponencial, los logaritmos a función exponencial, ¿ya? Aquí en el segundo, lo mismo, eh, logaritmo natural de x es igual a 3, ¿ya? ¿Cómo quedaría? ¿Cuál sería la base? ¿Cuál sería la base ahí? Perfecto. Ya, yo acabo de decir que logaritmo natural significa logaritmo en base e de x igual 3, ¿cierto? Logaritmo natural significa logaritmo en base de x igual 3. Entonces la base va a ser e, va a quedar elevado a 3 y eso va a ser igual a x, ¿ya? Ustedes en las calculadoras tienen un número que es el 3, ¿ya? Yo, a ver, voy a ver si es que aquí en mi calculadora del computador es la e. Ahí está, pues, la e. ¿Ya? Ahí está, 2,7182. Y como estaba elevado a 3, elevado a 3 va a ser 20,08, ¿ya? E elevado a 3 entonces sería, x entonces valdría 20,08 aproximadamente, ¿ya? Eso es con calculadora nomás, chiquillos, porque ya saber el número 2,71, o sea, con eso me basta, con que sepa que es 2,71. No sé si se escucha algún ruido, lo siento, están trabajando ahí en la casa al lado. 20,08 sería entonces el resultado, ¿ya? Después acá tenemos otra propiedad que es logaritmo en base a de a elevado a m, ¿ya? Lo mismo que antes,
que decíamos antes que el m iba a salir del logaritmo porque era un exponente. Este sería m por logaritmo en base a de a, ¿ya? Pero el logaritmo en base a de a, logaritmo en base a de a, era, por otra propiedad que habíamos visto, era 1. Perfecto, 1. Entonces aquí estoy diciendo m por 1 y eso es simplemente m. Entonces cada vez que yo tenga, así como aparece aquí en la letra C, logaritmo en base 3 de 3 elevado a algo, simplemente esto va a ser igual al exponente, a 2. ¿Ya? ¿Por qué? Por lo que explicaba recién, porque el 2 salía del logaritmo, esto me hubiese quedado 2 por logaritmo en base 3 de 3, y el logaritmo en base 3 de 3 era 1. Entonces esto me quedaría como 2 por 1 y eso es simplemente 2. Es decir, me va a quedar igual simplemente que el exponente. ¿Ya? Por ejemplo, la D, ¿cuánto sería el logaritmo en base 5 de 25? Enseguida, así rápido. ¿Quién me podría decir cuánto vale? Perfecto, 2. ¿Por qué 2? Porque el 25 lo puedo escribir como 5 elevado a 2. ¿Ya? Entonces 25 es 5 elevado a 2. Esto lo puedo escribir como logaritmo en base 5 de 5 elevado a 2. ¿Ya? Entonces, como la base y el argumento son iguales y el exponente es el que está distinto, esto es simplemente 2. ¿Ya? Perfecto. Ya me parece que se va entendiendo lo que estoy explicando. ¿Cuánto es logaritmo en base 7 de 7? Muy fácil. 1. 1. Ya, muy bien. Excelente. Ya, y la última, logaritmo en base, o sea, logaritmo natural de 1 sería 0. ¿Ya? ¿Está segura, Cata? Ya, muy bien, muy bien. ¿Por qué? Porque esto es logaritmo en base e de 1. ¿Ya? Y habíamos dicho que cualquier logaritmo de 1, no importando cuál es la base, ¿ya? Siempre y cuando la base sea positiva en realidad, y distinta de 1, esto iba a ser entonces 0. ¿Ya? Esta era la propiedad que estaba como por acá arriba, que es la primera que vimos. ¿Dónde está? Aquí. Logaritmo en base a de 1 es igual a 0. ¿Ya? Listo. Entonces, estamos súper bien hasta... ¿Alguna duda, chiquillos? Voy a tomar un sorbito de té. ¿Alguna duda, chiquillos? No, ya. Ya, entonces, función logarítmica. F de x igual logaritmo en base 3 de x. ¿Cuál es la base? ¿Cuál es la base? 3, perfecto. La base es 3. ¿Cuánto es f de 9? ¿Ya? Y aquí ya empezamos a trabajar más con la función misma, f de 9. ¿Cuánto sería f de 9? Ya, perfecto. F de 9, ese 9 que está dentro del paréntesis significa que la x está tomando el valor de 9. Por lo tanto, f de 9 sería logaritmo en base 3 de 9. ¿Ya? Por lo tanto, logaritmo en base 3 de 9 significaría de que el logaritmo en base 3 y el 9 lo podemos escribir como 3 elevado a 2. ¿Ya? Súper, súper bien. Y esto, por una de las propiedades que dijimos anteriormente, va a ser como la base y el argumento es lo mismo, el exponente es el distinto, va a ser simplemente el exponente que en este caso también es 2. ¿Ya? Parece que puse mucho con 2. Después f de 3, recuerden que era logaritmo en base 3 de x. Ya, también, súper fácil. Esto, de nuevo, el x ahora está tomando el valor de 3. Por lo tanto, esto va a ser logaritmo en base 3 de el x, que en este caso vale 3. ¿Ya? Recuerden que ese 9 pasa aquí. Ahora ese 3 está pasando ahí en el lugar de donde está la x. Y logaritmo en base 3 de 3, como tiene la base del argumento lo mismo, esto es 1. ¿Ya? Súper bien los que respondieron. Ahora, logaritmo de o f de 1. ¿Ya? Nuevamente, el 1 ahora está tomando el valor de x. ¿Ya? Entonces, logaritmo en base 3 de el 1. ¿Ya?
Nuevamente, por las propiedades anteriores, logaritmo de 1 en cualquier base, siempre que la base cumpla las condiciones de ser mayor que 0 y distinto de 1, esto va a ser siempre 0. ¿Ya? Súper bien, chiquillos, me parece que se va entendiendo, al menos esta parte que es la más simple. ¿Ya? De todas maneras, esto no se va a complicar tanto porque como estamos viendo una función, estamos viendo eh, los elementos de la función que van a ser siempre súper similares, ¿ya? ¿Dónde se va a complicar esto? En los problemas, ¿ya? En los problemas cuando aparecen logaritmos de 1000, de 8 dividido 1000, etcétera, ¿ya? Pero vamos a trabajarlo hoy día mismo, ¿ya? Ya, entonces la gráfica de la función logarítmica, vamos a ver ahora. Esto pasa exactamente lo mismo que con la función exponencial, ¿ya? Cuando el a es mayor que 1, igual que en la función exponencial, la función va a ser creciente, ¿ya? Va a ser hacia arriba. Recuerden que la función exponencial era así, venía de por acá y era algo así. Bueno, no me quedó muy bien en realidad, pero era algo así. Y eh, en la, cuando es entre 0 y 1, era así, hacia el otro lado, así, para abajo, ¿ya? Eh, entonces la exponencial en el lado izquierdo es la roja, la logarítmica es la negra, ¿ya? Y en el lado derecho la exponencial también es la roja y la logarítmica sería la negra, ¿ya? Es decir, cuando el a es mayor que 1, las dos funciones van a ser crecientes, ¿ya? Y en el caso de que el a esté entre 0 y 1, van a ser las dos funciones decrecientes, ¿ya? Eso no olvidarlo, chiquillos, porque también es súper importante. ¿Qué pasa cuando el a es 1? Recuerden que el a jamás podía ser 1, ¿ya? Porque si no, no era una función exponencial y tampoco una función logarítmica, sino que era una función constante, ¿ya? Ah, ya, los dominios. Voy a borrar esos dos rayitas para concentrarnos en los logaritmos. ¿Cuál es el dominio de la función cuando la es mayor que 1? En la función decreciente la a debe estar entre 0 y 1. Exactamente, sí. Sí, así como aparece aquí. Esto significa que la a está justamente entre 0 y 1. Es decir, que siempre va a ser un 0, y algo. ¿Ya? Ya, el dominio de la función el a mayor que 1, efectivamente son todos los reales positivos. Recuerden que el dominio estamos trabajando con, eh, lo voy a hacer aquí con el amarillo, ¿ya? Lo vamos a hacer el dominio. El dominio eran todos los x, así, ¿ya? Pero la función está partiendo de aquí en adelante. Por lo tanto, todo esto, lo que aparecía aquí hacia el lado izquierdo, ya no lo voy a tomar en cuenta. Todo esto se va. Todo esto ya no lo tomo en cuenta. Ya, y puede terminar mañana si lo borro así. Así que supongamos que esto ya no está. ¿Ya? Entonces, después, donde estoy trabajando, esto es la parte amarilla, con todos los números que son positivos, es decir, con todos los números que están hacia la derecha, ¿ya? Y me pregunto, ¿el cero lo tomo? ¿Tomo el cero? No, porque esta gráfica, al igual que en la función exponencial, jamás va a alcanzar a llegar al cero. Se va a ir acercando, acercando, pero nunca lo va a tocar. Por lo tanto, el dominio de esta función son los reales positivos. Ya, súper bien, Cata. Y el recorrido, recuerden que era lo mismo que el dominio, pero ahora en el eje Y. ¿Ya? Ahora nos preguntamos cómo esto es de esta manera, así. Y aquí yo veo que la función está tomando los valores en todo momento, ¿ya? Y recordar también que esta función no termina acá. Esta función sigue creciendo, 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 aunque sea un poquito, siempre va a ir creciendo, ¿ya? Así que parte en el menos infinito, acá, porque esta gráfica baja, 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 baja para siempre, y esta gráfica acá arriba sube, 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 sube para siempre, ¿ya? Por lo tanto, parte en el menos infinito y termina en el más infinito. Eso significa que está tomando todos los números, todos los números, por lo tanto, el recorrido de la función son todos los reales, ¿ya? Y en la función decreciente, que es la función que está a la derecha entre cuando el a está entre 0 y 1, pasa exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el,
en el dominio, estoy partiendo de aquí, justamente de aquí, sin tocar el cero, hacia todos los positivos, ¿ya? Todo esto. Recuerden que esta gráfica también se va alargando para allá, ¿ya? Y también para abajo. Y en el recorrido lo mismo, esto se va acercando para arriba y esto se va acercando para abajo. Por lo tanto, también serían todos los reales positivos, porque parte desde aquí, desde donde está el amarillo, hacia la derecha, todos los reales positivos, no toca el cero, por lo tanto el cero no lo incluyo. Y el recorrido de la función, que era con los i, es igual a esta línea que está acá, a esta, porque está tomando todos los valores de arriba a abajo, todos los valores, ¿ya? Y cuando toma todos los valores, se dice que son todos los reales, ¿ya? Esa es la parte gráfica, eh, que tampoco me parece que es tan complicado. Esto está en álgebra, esto es álgebra y funciones en realidad. El eje se llama, por ejemplo, lo que es PSU o de la nueva prueba, este es el eje álgebra y funciones, ¿ya? Tiene que ver obviamente con álgebra, pero como más específico es de funciones, ¿ya? Porque esto es todo de funciones. Ya, vamos a ver un problema. Dice, hallar el dominio del recorrido de la función y igual logaritmo en base 2 de x. Y nos está pidiendo graficar, ¿ya? Igual como lo hicimos la semana pasada, vamos a ir tomando valores para el x, ¿ya? Pero vamos a ir tomando valores para el x que se me hagan fáciles de tener un resultado de equipo con i, ¿ya? Y igual logaritmo en base 2 de un número que yo quiera conocer, por ejemplo, de 1, sería fácil, ¿cierto? Logaritmo de 1, ¿cuánto era el logaritmo de 1? El x es 1, 0, ¿ya? Entonces, pues, esto sería 0, ¿ya? Así lo vamos a ir haciendo, con valores que sean conocidos. El x entonces sería 1 y el y sería 0, ¿ya? Entonces aquí tengo mi primer punto. Cuando el x es 0, no, perdón, cuando el x es 1, ¿ya? Cuando el x es 1 y el y es 0, ¿ya? Ese es el 1. Después, otro que sea fácil. Igual, y igual logaritmo en base 2 ¿de cuánto podría ser? De, de 2, ¿les parece? De 2, logaritmo en base 2 de 2. Eso es 1, perfecto. ¿Ya? Entonces podría decir que cuando el x es 2, el y es 1. 2,1. ¿Ya? Sí, es que, ya, sí. Es que lo iba a decir aquí como era el 1, pero sí, está bien lo que está diciendo la Cata. ¿Se acuerdan que la función exponencial, esta función aparecía aquí siempre en el 1? Bueno, aquí en la función logarítmica pasa lo mismo, pero con este 1, con ese 1. La función siempre va a cortar en el eje x en 1, ¿ya? Por eso acá abajo nos dio lo mismo, ¿ya? En el 1 va a pasar la función, ¿ya? Después cuando lo grafiquemos lo vamos a ver más mejor. Pero sí, está bien lo que está diciendo la Cata, por si acaso. 2 y 1, ¿ya? Entonces aquí vamos a tener otro punto. ¿Qué otro número sería fácil, por ejemplo? Y igual logaritmo en base 2 ¿de cuánto? No sé, ahora díganme ustedes, de 4, perfecto. ¿Por qué de 4? Porque 4 es 2 elevado a 2. ¿Ya? De hecho, lo voy a escribir como 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, que esto es 4. ¿Cuánto sería eso? Logaritmo en base 2 de 2 elevado a 2 sería simplemente 2. ¿Ya? Entonces, cuando el x es 4, el y vale 2. ¿Ya? Entonces aquí ya avanzo 3, 4 y tengo que subir uno más. Esto va a ser 2. Voy por ahí. Después, y igual logaritmo en base 2 de 3. ¿Ya? ¿Les parece de 3? ¿Para qué de 3? Porque se va a seguir cumpliendo lo anterior. 2, la base es 2, el argumento es 2, por lo tanto el resultado este sería 3. ¿Ya? ¿Cuánto sería el x? ¿Cuánto valdría el x en este caso?
¿ya? Estoy ocupando 2 elevado a 3, ¿ya? 8, perfecto. ¿Por qué? Porque 2 por 2 por 2. Este es el x, recuerden que este es el x, ¿ya? Este es el x. Lo que está en el paréntesis es el x. Lo que está en el paréntesis es el x, ¿ya? 2 elevado a 3 entonces sería 8. Que en este caso sería cuando el x vale 3, no, perdón, cuando el x vale 8, el y vale 3. Entonces tendría que irme al 5, 6, 7, 8, por aquí vale 3. ¿Ya? Es decir, aquí la función avanzó mucho en el x, pero no avanzó tanto en el y. Vamos a hacer uno hacia el otro lado, ¿ya? Que esté entre el... podría ser un número negativo. Podría yo, por ejemplo, poner y igual logaritmo en base 2 de menos 1, ¿ya? ¿Podría decir eso? ¿Qué dicen? Podría ser... eh, ¿podría ser eso? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podría ser el logaritmo en base 2 de menos 1? ¿Podría ser el x menos 1? ¿Por qué no? Miremos el dominio, po. El dominio es el recorrido, o sea, son los reales positivos, ¿ya? Entonces, los x siempre tienen que ser aquí positivos, ¿ya? Ni siquiera puede ser cero, ¿ya? Porque si no el logaritmo no existe. El logaritmo de algo negativo no existe, ¿ya? Por lo tanto, aquí yo no puedo tomar valores negativos. No puedo tomar valores negativos. Puedo tomar valores entre 0 y 1. Recuerden que aquí está el 0, ¿ya? ¿Puedo tomar valores entre 0 y 1? Sí, sí puedo, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, voy a tomar el valor de 2 elevado a menos 1, ¿ya? 2 elevado a menos 1, ¿ya? Estoy haciendo lo mismo que antes, pero ahora 2 elevado a menos 1. ¿Cuál sería el resultado de esto? 2 elevado a menos 1, ¿ya? Alguien que me diga un medio, perfecto. No, pues, pero ya, 2 elevado a menos 1, claro, es un medio, ¿ya? Sí. Entonces 2 elevado a menos 1 es un medio. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esto. 2 elevado a menos 1. Recuerden cuando el exponente es negativo, es lo mismo que decir 2 partido 1, y cuando el exponente era negativo, era 1 partido 2, ¿ya? No, Nico, no te confundas, porque aquí estamos tomando solamente un x negativo, ¿ya? ¿Cuándo iba a ser decreciente? La función cuando esta base aquí, cuando esta base fuese entre 0 y 1, ¿ya? Solamente aquí estamos viendo un punto, no la función completa. Cuando esa base para toda esta función esté siempre aquí, está siendo un medio, un medio, un medio, ahí la función va a ser decreciente, ¿ya? Pero en este caso estamos solamente viendo un punto, ¿ya? Entonces en este caso estábamos viendo un punto, ¿ya? El 2 elevado a menos 1, que es 2 elevado a menos 1 es un medio, por lo tanto el x que estoy tomando es el un medio, y el resultado del logaritmo en base 2 de 2 elevado a menos 1 está pasando lo mismo que antes, está la base y el argumento siendo lo mismo. ¿Qué me va a quedar como resultado? Solamente el exponente, que en este caso es menos 1, ¿ya? Entonces, diría que cuando el x es un medio, el y va a ser menos 1, ¿ya? ¿Dónde está el un medio? El un medio está justo aquí, pues, entre el 0 y el 1, ¿ya? Aquí. Este es el un medio. ¿Y dónde está el menos 1? En el y estaría como por acá. Entonces el puntito estaría por ahí, ¿ya? Voy a unir los puntos, ya sé que la función debería ser creciente, por lo tanto tengo el punto aquí, 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 aquí y aquí, ¿ya? Si yo lo extiendo como sé que es la función me quedaría algo así, ¿ya? Muy similar a cómo era esta función que está acá arriba, ¿ya? Esa es la manera. Chiquillos, dudas. Ahí me quedó un espacio que yo podría poner otro punto más, pero con eso ya es suficiente. ¿Ya? Chiquillos, dudas, alguna duda con esto. Yo sé que en la parte de los positivos no es tan difícil. La parte de los negativos es donde empieza
haber más problemas porque hay más desconocimiento en la parte de las potencias negativas, ¿ya? Pero ahí tenemos que ir repasándolo porque eso igual les va a servir para otros contenidos, ¿ya? ¿No hay dudas? En los reales están todos los números, ¿ya? En los reales están todos los números que ustedes conocen. Lo único que no están son los complejos, ¿ya? Pero cuando hablamos de reales positivos, están solamente los reales, es decir, todos los números, pero que tienen signo positivo, ¿ya? Por ejemplo, aquí en el dominio estábamos hablando de los reales positivos, es decir, de todos los números, pero siempre y cuando esos números sean positivos, que estén, eh, eh, que tengan signo más, ya positivo. O sea, todos los negativos los sacamos. Y en el recorrido, todos los reales significa que voy a poder obtener como resultado todos los números, ¿ya? Y el recorrido son los hipos. Por eso aquí en los recorridos, en el i, yo puedo tomar un número negativo. Me puede dar menos uno, porque estoy tomando todos los reales, ¿ya? Ya, chiquillos, vamos a avanzar para que alcancemos a ver estos dos ejercicios que aparecen aquí. Es uno de la función logarítmica, que lo acabamos de ver, y uno como de la función exponencial. Ya con estos dos ejercicios, después les explico el trabajo y terminamos. Ya, ya. Una variedad de peces. Ya, ¿y por qué les explico esto? Porque son ejercicios tipo trabajo, ya como los del trabajo que les voy a pedir. ¿Ya? Entonces, dice, una variedad de peces fue introducida en el Océano Pacífico. Se estima que cada 3 meses esta población se duplica. ¿Ya? Un cardumen inicia con 100 peces y el tiempo en meses que se necesita para que dicho cardumen crezca a P peces, es decir, a una cantidad determinada de peces, se establece por una fórmula. ¿Ya? Y esa fórmula tiene logaritmo y tiene obviamente la cantidad de peces. A partir de la cantidad de peces yo puedo obtener cuánto tiempo ha pasado. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo la fórmula aquí. Dice una variedad de peces fue introducida en el Océano Pacífico. Se estima que cada 3 meses, ya, esta es una estimación, cada 3 meses esta población se duplica. Un cardumen inicia con 100 peces. ¿Ya? El cardumen inicia con 100 peces. Esto significa o da una información súper importante, ¿ya? Que la vamos a poner ahí con rojo. Un cardumen inicia con 100 peces, ¿ya? Y el tiempo t que se necesita para que dicho cardumen crezca a p peces se establece por t igual toda esa fórmula que aparece ahí, ¿ya? Que un cardumen inicie con 100 peces, ¿qué significa? ¿Me podría decir? Chu, 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 chu. Significa que cuando t es igual 0, que cuando t es igual 0, p, eso mismo, Cata. Cuando el tiempo es 0, es decir, cuando el tiempo todavía no parte, ¿ya? P es igual 100, ¿ya? Entonces podríamos decir de que como esta es una función donde el tiempo, perdón, donde, eh, a ver, espérame, a ver, ¿cuál sería aquí la variable x? ¿Cuál sería x en este caso? ¿Cuál sería la variable dependiente? En el gráfico, por ejemplo, ¿cuál sería p y cuál sería t? Ya, en este caso, como la función, como lo que yo voy a, a tener son los peces para determinar el tiempo, los peces es la variable independiente, ¿ya? Que en este caso van a ser los x, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo a partir de los peces voy a saber el tiempo, ¿ya? No a partir del tiempo voy a saber los peces, ¿ya? Aunque igual se puede hacer al revés, pero en este caso la función está hecha para cuántos peces yo conozco el tiempo. Entonces el i va a ser el t, ¿ya? Ya, chiquillos, igual llegar cuando quedan 15 minutos, no sé si es para quedar presente, ¿eh? Para que lo sepan. Eh, ¿Dónde iba? Ah, ya, estaba viendo la variable dependiente y la independiente. ¿Ya? Entonces, cuando el t es 0, me están diciendo que cuando el t es 0,
o cuando el P es 100, en realidad, cuando el P es 100, por ejemplo, si aquí es 100, el tiempo va a ser 0, ¿ya? Entonces, por ahí está pasando el, la función, ¿ya? Ya tengo un punto dentro de la función, ¿ya? Entonces, después dice, la letra A dice, ¿en cuánto tiempo el cardumen crecerá a 2 millones de pesos? ¿En cuánto tiempo el cardumen crecerá a 2 millones de pesos? ¿Ya? Es decir, tengo 2 millones de pesos, aquí tengo el valor de P, ¿ya? Porque P es la cantidad de peces, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, bajo la fórmula, yo quiero saber cuánto tiempo. Y la fórmula, en realidad, es P de T, ¿cierto? Porque es la cantidad de peces en función del tiempo. Podríamos escribirlo así, o podría, no, perdón, es el tiempo en función, lo escribí al revés, perdón. Es el tiempo en función de peces. Es el tiempo en función de peces, ¿ya? El tiempo está en meses, sí, sí, perdón, sí. Ahí dice el tiempo T en meses, ¿ya? ¿En cuánto tiempo el cardumen crecerá a 2 millones de pesos? Entonces, la fórmula dice 3 por el logaritmo de P. ¿Cuántos P? Van a ser 2 millones, 2 millones, partido 100, y todo esto partido del logaritmo de 2, ¿ya? Estoy simplemente evaluando. Lo mismo que hacíamos aquí arriba con f de 3. Esto, f de 3, f de 9, estamos haciendo lo mismo, solamente que ahora la función obviamente es mucho más grande, mucho más complicada, ¿ya? Pero en realidad estamos haciendo lo mismo, ¿ya? Porque estamos haciendo t de, en este caso, t de p, que en este caso el p sería los 2 millones, ¿ya? T de 2 millones estamos haciendo, ¿ya? ¿Se pueden quitar los logaritmos? Ya, buena pregunta, ¿ya? No, no se puede. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los logaritmos primero, los logaritmos de partida aquí no están multiplicando, por si acaso, ¿ya? Sino que lo que está dentro es el argumento, ¿ya? Recuerden que lo que está dentro es el argumento. Aquí el argumento es 2 y arriba el argumento es 2 millones partido 100, ¿ya? Lo que podemos hacer, por ejemplo, aquí sería simplificar el 100 con dos ceros de acá arriba, ¿ya? Y que el resultado me quedara como 3 por logaritmo de 2000 partido todo esto en logaritmo de 2. ¿Ya? Eso podría ser. Entonces ahora, lo que yo les recomiendo, chiquillos, eh, para el cálculo de esto, ¿ya? Porque aquí lo que estamos viendo es la función exponencial, no tanto logaritmo. Lo que yo les recomiendo aquí, al menos para el trabajo, que ocupen calculadora, ¿ya? Simplemente ocupar calculadora, para no complicarse tanto. Si alguien lo sabe hacer algebraicamente y lo quiere hacer algebraicamente, mejor, ¿ya? Aún mejor. Igual no es tan fácil, ¿ya? No es una resolución tan fácil porque tengo que ocupar más propiedades del logaritmo, más elementos que incluso pueden dificultar el entendimiento del problema, ¿ya? Así que aquí yo simplemente voy a calcular cuánto es el logaritmo de 2000. ¿2000 era? ¿O de 20.000? ¿2000? ¿Era 20.000? Me faltó un cero. Me comí un cero. 20.000. ¿Ya? Así que, no sé por qué lo borré. 20.000 y logaritmo, ¿ya? Como no tiene base, recuerden que si no tiene base es simplemente eh, la base es 10, ¿ya? Y me da que esto es, el logaritmo sería 3 por 4,3, ¿cuánto era? En mi memoria, 4,30102, ¿ya? Y el logaritmo de 2 era, y el logaritmo de 2 era 2, el logaritmo sería 0,30102. 0,30102, ¿ya? Y después, como 3000, no da 3000 exacto. No, me quedé. Ya, entonces podríamos, ya, no te pesco.
4,30102 y ahí con 5 decimales lo podemos dejar, o 4,30103, ya da, ya ahí la cantidad de decimales después del quinto decimal no es tan importante. 0,30102. Ya, lo vamos a dejar así. 14,28 me dio a mí. 3 por 14,28 aproximadamente. Y esto lo vamos a multiplicar entonces por 3 y me da 42,8. Ya, aproximadamente 42,8, que esto, como estamos hablando de meses, lo vamos a aproximar a 43. Ya, aproximadamente 43 meses. Chao, se pasaron. Ya, llegar hasta ahora sí que ya es una vergüenza. Yo ya ni entraría. Ya, 43 meses. ¿Ya? Entonces, ¿en cuánto tiempo el cardumen crecerá a 2 millones de peces? En 43 meses. ¿Ya? Después, en la letra B dice, ¿cuál será el tamaño del cardumen luego de 18 meses? ¿Cuál será el tamaño del cardumen luego de 18 meses? En este caso me están preguntando al revés. Me están preguntando cuál va a ser el P para cuando pasan 18 meses. Entonces, lo voy a hacer aquí rápidamente porque se me está yendo el tiempo. El T ahora va a ser 18 meses. 18 va a ser T y después va a ser la fórmula 3 por logaritmo de P partido 100. P partido 100 y todo esto dividido en logaritmo de 2. ¿Ya? Aquí me parece que esta parte es más fácil, quizás se parece más difícil, porque tengo que despejar la P, ¿ya? Y la P está como muy escondida ahí, ¿ya? Pero si lo vamos haciendo a poco, vamos a darnos cuenta que no es tan difícil, ¿ya? De partida, aquí el 3 está multiplicando a todo lo que está acá al lado, por lo tanto, el 3 podría pasar para el otro lado, dividiendo, ¿ya? Entonces me quedaría 18 partido 3 igual al logaritmo de en base 10 de P partido 100 partido logaritmo de 2, ¿ya? Entonces me quedaría 6 igual al logaritmo de P partido 100 partido logaritmo de 2, ¿ya? Después hay una división de logaritmos, ¿ya? La división de logaritmos, como cualquier número, o sea, son números, ¿ya? Por lo tanto, lo que está dividiendo puede pasar hacia el otro lado multiplicando. Por lo tanto, me podría quedar 6 por logaritmo de 2 igual a logaritmo en base P partido 100. ¿Se entiende lo que hice? Simplemente pasé el logaritmo de 2 que estaba dividiendo, paso multiplicando para el otro lado, ¿ya? Y una de las ideas aquí es que nosotros igualemos los logaritmos, ¿ya? Entonces, para que estos logaritmos queden iguales, ese 6 me está complicando. ¿Qué podría hacer con ese 6? Y son propiedades que ya hemos visto. Recuerden que el 6 está multiplicando el logaritmo. Hemos visto todo el rato que el logaritmo sale para multiplicar. ¿Cómo lo podemos hacer ahora entrar? ¿Cómo quedaría ese logaritmo? El logaritmo de la izquierda. ¿Alguna idea? Perfecto. ¿Ya? El 6 que está multiplicando ahí, lo hemos trabajado todo el rato como que si fuese logaritmo de 2 elevado a 6 y el 6 salía y quedaba como 6 logaritmo de 2, ¿ya? En este caso lo vamos a hacer al revés. Vamos a hacer de que el logaritmo que está ahí afuera, o sea, el 6 que está ahí afuera, va a entrar al logaritmo, igual a logaritmo de P partido 100. ¿Ya? Y ahora los logaritmos están igualados. ¿Por qué están igualados? Porque yo tengo dos logaritmos y tengo dos argumentos, ¿ya? Y cuando yo llego a esta parte ya es porque ya está casi listo el ejercicio, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora sí puedo eliminar los logaritmos, ¿ya? Porque solamente me voy a quedar con lo de adentro, ¿ya? Y cuando los logaritmos se van, todo el ejercicio se hace mucho más fácil porque ya no es un ejercicio de logaritmos, simplemente es un ejercicio de ecuaciones normal. Y me queda así. ¿Ya? Me quedo solamente con los argumentos. Logaritmo de 2 elevado a 6 igual al logaritmo de P partido 100, me queda 2 elevado a 6 igual a P partido 100. Es decir,
igual o simplemente los argumentos, lo que está dentro. ¿Ya? 2 elevado a 6 es 64. Perfecto. Y este es P partido 100. Y el 100 entonces, para despejar completamente la P, lo voy a, como está dividiendo, el 100 pasa multiplicando y me va a quedar 64%, que es 6400. Y este es el valor de P. Y aquí termina el ejercicio. ¿Ya? P entonces, después de 18 meses, van a haber 6.400 pesos. Eso es lo que me estaba preguntando. Entonces, esto que yo acabo de hacer es un ejercicio tipo trabajo, ¿ya? Ojalá que hagan, yo creo que con una pregunta, yo creo que bastaría, bueno, si hacen dos mejor aún, pero me refiero, o sea, o estoy pensando más en el tiempo, ¿ya? Obviamente yo ahora me demoré más, me demoré casi 20 minutos, porque lo fui explicando paso por paso, muy, muy, muy detalladamente, ¿ya? Todo esto es lo que deben hacer en el trabajo, ¿ya? El trabajo que voy a explicar a continuación. Ya lo dije en la clase pasada, pero lo voy a explicar a continuación, ¿ya? La de función exponencial es lo mismo, ¿ya? Solamente que es con lo que vimos en la clase anterior, ¿ya? Este también es un tipo de ejercicio que eh, también es bastante fácil. De hecho, la parte de la función exponencial es más fácil, creo, aún, ¿ya? Bueno, les explico el trabajo para que lo tengan claro. Ya, les dije que el trabajo consiste en la explicación de dos problemas, uno de función exponencial y otro de una función logarítmica. ¿Ya? Todo esto en base a las clases realizadas anteriormente, es decir, la anterior, la clase número uno, y la de hoy día, la clase número 2. ¿Ya? Se realiza en grupos de máximo 4 personas. La idea es que en pareja se preocupen de un problema. En el caso que existan grupos de menos personas, me refiero a 3, 2 o personas que quieran ser solas, todos se preocupan de ambos problemas. ¿Ya? Por ejemplo, esto lo digo porque cuando hagan su presentación van a existir preguntas respecto a lo explicado. Ya, por ejemplo, ustedes terminan la, la exposición y yo les voy a hacer preguntas, ¿ya? Y cualquiera va a poder ser consultado, ¿ya? En el caso de que, por ejemplo, sean 4 personas, 2 personas se van a preocupar de un problema y las otras 2 personas del, del otro problema, y después cuando yo haga las consultas, eh, esas 2 personas que hicieron, por ejemplo, la de función exponencial, se preocupan solamente de lo exponencial, y las de logarítmica solamente de lo logarítmico, ¿ya? Por eso es mejor que sean de 4, porque si no los 3 o las 2 personas van a tener que estar, eh, eh, saber de las dos, ¿ya? No sé si queda claro eso, no sé si me explico. Bueno, si no me explico, lo puedo explicar de nuevo. Ya, perfecto. Ya. Cada problema explicado debe tener enunciado claro y legible al espectador, o sea, a nosotros, explicación clara del problema que se presenta y cuál va a ser la manera de resolverlo, lo mismo que hice yo, reconocer las variables X, independiente e independiente, también lo mismo que hice yo con la T y la P, ¿ya? Desarrollo del problema teniendo la máxima claridad en cada uno de los pasos que se ponen, gráfico que aclare el problema asociado, ya, esto lo estoy pensando, ¿ya? Esto no estoy seguro, ¿ya? Así que esto va a quedar así como opcional, ¿ya? Se supone que teníamos una evaluación ahora, pero yo creo que la voy a dejar abierta la semana para que la hagan, ¿ya? Para que haya más posibilidades para ustedes también, porque ahora por tiempo es imposible, ¿ya? Respuesta clara al problema según la pregunta, preguntas iniciales. Y conclusión de la función exponencial y función logarítmica y su utilidad. Ya, esto yo apenas termine la clase, o en realidad más tarde en realidad, porque ahora tengo otra clase, lo voy a subir al IRMI y ahí va a quedar todo bien, esto mismo, ¿ya? Adicional a lo anterior, una vez terminado el profesor hará algunas preguntas. Dependerá de la exposición la cantidad de preguntas a realizar. Si no existen preguntas, se entenderá que obtienen la máxima evaluación, ¿ya? Se presenta una rúbrica a continuación para utilizar en el caso de que existan varios errores o que la exposición sea deficiente, ¿ya? Y la rúbrica está aquí. Todo lo que yo debería fijarme, pero como les digo, voy a fijarme en esta rúbrica solamente si es que en la exposición
hay muchos errores o la exposición en realidad realmente no es buena. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda con el trabajo? La verdad es que me parece que está bastante simple. Aquí les puse tiempo de presentación, Cata. Eh, Dice, los estudiantes ajustan la presentación a los tiempos necesarios y no se alargan indebidamente. ¿Ya? Quizás no hay un tiempo máximo, pero tampoco quiero que estén 20 minutos o explicando cosas que no son importantes. ¿Ya? Aparte de eso, esto se va a hacer en la clase número 4. Hay que ver aquí. Y yo en la próxima clase voy a revisar los trabajos, cómo van, ¿ya? Y ahí la próxima clase no es una clase de contenido, sino que es simplemente revisión de cómo van con el trabajo, cosa de ayudarlos y decirles, chiquillos, tienen que hacer esto de nuevo, tienen que esto está súper bien, etcétera, ¿ya? Para que aprovechen eso, porque si no aprovechan la próxima clase, después no van a poder saber en qué van bien, en qué van mal, ¿ya? Así que, chiquillos, ¿qué necesito ahora? ¿Ya? ¿O qué es lo que nos va a quedar ahora pendiente para la próxima semana? ¿Ya? Primero, que me digan durante la semana, por mail, por el Instagram, no sé si alguien me lo quiere decir enseguida, no sé, los grupos, ¿ya? Los grupos porque así la próxima semana yo les doy un pequeño tiempo en la clase y lo vamos realizando, ¿ya? Todo lo que corresponde. Y lo otro, les voy a dejar el pin de la evaluación en Kahoot, que se supone que íbamos a hacer ahora, que está hecha en realidad. Es una evaluación realmente fácil, de verdad, chiquillos, es más como para que vayan recordando algunos conceptos y se les vaya quedando, eh, para que vayan entrando ahí, ¿ya? Ese game pin lo voy a subir junto con la tarea del trabajo, ¿ya? Eso le voy a dar una semana hasta la próxima semana para que lo realice. ¿Ya? Entonces, dos trabajos para la próxima semana, o sea, dos pequeños tareas, ¿ya? Uno, que me entreguen los grupos y el otro va a ser la evaluación de Kahoot, ¿ya? La evaluación de Kahoot no deberían demorarse más de 20 minutos, 15, 20 minutos, porque de verdad, chiquillo, es como ir recordando todo lo que hemos hecho, ¿ya? Ojalá que no se copien, que lo hagan solo. Recuerden que esto es más como un juego, una eh, una forma de ir eh, eh, practicando las cosas que vamos viendo y si ustedes se copian pierden todo el sentido, ¿ya? Si a alguien le importa más la nota o algo así, ¿qué nota? Si al final eso vale súper poco, si es para que ustedes lo hagan. Lo que sí me importa es que lo hagan, ¿ya? Va a estar ahí en kahoot.it y ustedes tienen que simplemente poner el game pin que les pide. Cuando yo entro a Kahoot, me pide, esto ya lo hemos visto hartas veces, de hecho la semana pasada o la antepasada lo trabajamos. Cuando yo me meto a Kahoot, me piden el, el game pin, a mí lento en internet, ahí me dice game pin y yo aquí tengo que poner un número. Ese número se lo voy a entregar en la tarea, ¿ya? Cuando le suba la tarea al niño, el trabajo, ¿ya? Tenemos presentación que dice, escuchen, no alcanzo a ver. Eh, Tiene presentación, ya, listo, ok, váyanse nomás, chao, chao, nos vemos, ya saben bien las tareas, ¿ya? Adiós, chao, chao, adiós, 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 chao, chao, cuídense, adiós, 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 chao, 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 Camila.